Bueno, la pregunta número uno dice, menciona qué es y la importancia de la comunicación efectiva. Mi respuesta es, la comunicación efectiva es el que cuida el emisor, receptor, el canal en el que se va a dar el mensaje y el mensaje que tenga su objetivo y meta ya establecido. La comunicación efectiva es de suma importancia, ya que entre más efectiva sea, más productividad tendrá ante el mensaje. La segunda pregunta dice, menciona el concepto de imagen directiva. La imagen directiva es la postura en la que uno se presenta, es tu carta de presentación, es lo que el lenguaje corporal habla de ti ante la gente que te estás presentando. La pregunta número 3 dice, menciona la definición de estructura y estructuras de conducción de presentaciones orales y escritas. Bueno, las presentaciones orales son en las que tienes tu introducción, el desarrollo y el cierre. Tienes que estar familiarizado con el tema que tú estás presentando, ya que entre más confiado te veas, más credibilidad das al mensaje que tú estás dando. Y las escritas, tienes que cuidar la redacción, cuál es el mensaje y cuál es el objetivo que tú estás planteando, igual mediante una introducción, desarrollo y cierre. La pregunta número 4 dice, menciona las formas diferentes de conducción de entrevista. Y bueno, este sería precisar el objetivo de la entrevista, eh, concretar el objetivo y resultado que deseas obtener, fijar el tiempo de la entrevista y establecer los roles. Bueno, la pregunta número 5 dice, ¿qué es una entrevista en áreas de recursos humanos? Una entrevista, bueno, mi respuesta es, una entrevista en área de recursos humanos es en la que está el entrevistado y el entrevistador. Se hacen preguntas para saber cuáles son las aptitudes del entrevistado. La pregunta número 6 es, menciona tres técnicas para conducir una entrevista. Bueno, una de las técnicas es el juego de papeles, en el que tú tienes que actuar como si fueras el jefe para recibir una respuesta eh, en un ambiente similar. Luego, la segunda sería técnica de silencio. Es una técnica en la que haces que el entrevistado hable más abiertamente sin tener que tener tantas preguntas encima de él. Y la técnica de confrontación es una técnica que se usa para confirmar cuando y ver si una persona está exagerando su respuesta. Bueno, la pregunta número 7 es, realiza un ejemplo de planeación y conducción de entrevista. Bueno, de planeación sería como cuidar el tiempo de inicio y el tiempo de cierre para la entrevista y que estén de acuerdo el entrevistado y el entrevistador. Y de conducción de entrevistas sería usar técnicas. La pregunta número 8 es, ¿qué es una junta? Es una reunión para llegar a un objetivo en común. ¿Y cómo programar? Bueno, la última pregunta es, ¿cómo programar una junta efectiva? Y bueno, para este sería cuidar a las personas que deberían participar en la reunión, o sea, que sean activas en la junta y los temas que se deben de tratar para llegar a un objetivo más claro y preciso y quiénes serán los responsables de controlar la minuta y al seguimiento de los acuerdos y cómo será la asignación de roles y responsabilidades de la reunión. Pregunta número uno. Menciona la importancia de la comunicación efectiva. Es de suma importancia ya que nosotros generamos un nivel de confianza más elevado. También obtenemos un mayor número de productividad, al igual que también obtenemos mejores resultados en general. Pregunta número 2. Menciona el concepto de la imagen directiva. Este es el reflejo en el que nosotros queremos dar a conocer al mundo, ya que es un fragmento respecto a las condiciones que nosotros queremos presentar hacia las demás personas. Pregunta número 3. Dice, menciona la definición y estructuras de conducción de presentaciones orales y escritas. Bueno, esto es de suma importancia, ya que esto nos va a llevar más allá para la elaboración de presentaciones, al igual que nos servirá para las entrevistas que daremos más adelante. Los pasos para la estructura sería elaborar una estructura donde sea generalmente bueno para los auditores.
El paso número 2 sería desarrollarla de la manera más clara posible. El paso número 3 es integrar ideas y ejemplos dentro de ella. En el paso número 4 es preparar la presentación de manera clara. Y por último, el paso número 5 sería dar la presentación con respuestas claras. Pregunta número 5. ¿Cuál es ¿Qué es una entrevista en área de recursos humanos? Bueno, pues aquí es un departamento en el cual se basa dentro del capital humano dentro de la empresa. La entrevista se basa más dentro de las habilidades que tiene uno como persona y también la capacidad que tiene para la selección de personal. La pregunta número 6 es: menciona 3 técnicas para conducir una entrevista. La técnica 1 es la de observación, la cual es donde el entrevistador está atento a todas las observaciones que está dando el entrevistado para así detectar y evaluarlo de manera correcta. La técnica número 2 es la de confrontación. Aquí el entrevistador debe estar atento visualmente y auditivamente, ya que él es importante para detectar las mentiras y poderle darle solución y seguimiento. Y la técnica número 3 es la de desagrado. En esta su principal objetivo es determinar cómo se interpretan o se relacionan las personas después del rechazo. Pregunta número 7. Dice: realiza un ejemplo de planeación y conducción de entrevista. En este es un paso importante, ya que aquí debemos de preparar primero una entrevista clara, después elaborar un ambiente seguro donde los participantes se sientan cómodos y finalmente dar la entrevista correcta, dándole seguimiento a las preguntas de manera claras y precisas. La pregunta número 8 dice: menciona un ejemplo de conducción efectiva de juntas. Aquí en esta primero que nada tenemos que tener en cuenta una agenda para así darle un seguimiento desde el comienzo y el final de la entrevista, dándole un orden cronológico, así también para obtener los resultados que nosotros deseábamos. La pregunta número 9 es: ¿qué es una junta? Bueno, la junta es una organización instituida con la finalidad de obtener un determinado territorio, el cual que se compone con un número indeterminado de personas, los cuales dan ciertos puntos de vista de diferentes formas. Y la pregunta número 10 es: ¿cómo programar una junta efectiva? Aquí el primer paso sería repasar la agenda con todos los integrantes del equipo. El paso número 2 sería respetar el tiempo específico que se le dio a la junta. El paso número 3 es evitar distracciones y meternos con otro tema que no tiene nada que ver. El paso número 4 es diversificar la participación de todos los compañeros que están dentro de la junta. El paso número 5, que es algo importante, es de que deben de dirigir la reunión con habilidades. Y por último sería pedir un feedback para que quede claro la información de todo lo que se habló. Hola, soy Abraham Montes y este es mi dominio del tema de la actividad número 1 de la competencia 4. Pregunta 1. Menciona qué es y cuál es la importancia de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es un tipo de comunicación en la cual logramos transmitir el mensaje de manera muy clara, muy concisa y muy entendible hacia el receptor sin generarle algún tipo de dudas. Y es de suma importancia para poder realizar nuestras tareas de manera eficiente y eficaz, así como para aumentar nuestra productividad, motivación y confianza. Pregunta 2. Menciona el concepto de imagen directiva. Mi respuesta es: la imagen directiva es aquella impresión verbal o no verbal que se tiene de un directivo. Este englomera la higiene, la postura, la mirada, la educación, la forma de caminar, etc. Pregunta 3. Menciona la definición y estructuras de conducción de presentaciones orales y escritas. Mi respuesta es: la presentación oral es una exposición clara y estructurada de un tema determinado, con el fin de informar o convencer a un público específico, y está estructurada de la siguiente manera: planificación, preparación, práctica y presentación. Y la presentación escrita es una composición de diferentes temas y recopilaciones que se hacen sobre un tema en específico, y su estructura es planificar y redactar. Pregunta 4.
Menciona 3 técnicas para conducir una entrevista. Mi respuesta es técnica de la observación. Esta técnica consiste en que el entrevistador define y elige lo que debe ser observado, interpretado o cuestionado. Técnica del eco. Esa técnica consiste en repetir las últimas palabras que se han dicho. Y técnica de presión emocional. Esa técnica es para que el entrevistador vea qué tan fácil o qué tan difícilmente el entrevistado pierde los estribos al ser presionado. Pregunta 5. ¿Qué es una junta? Mi respuesta es una reunión de personas pertenecientes a una institución o a una sociedad a tratar asuntos que les interesen o que les afecten en su momento en cuanto a miembros de la institución se refiere. Pregunta 6. ¿Cómo programar una junta efectiva? Mi respuesta es, consiste de 6 pasos programar una junta de manera efectiva. El primer paso es desarrollar una agenda de la junta por escrito. El segundo es repasar la agenda con el grupo. El tercero es empezar y concluir a la hora pactada. El cuarto es evitar las desviaciones. El quinto es diversificar la participación. Y el sexto es resumir los temas tratados. Bien, ese ha sido mi dominio del tema de la competencia número 4 de habilidades directivas con la profesora Elizabeth Molina Solís. Espero que tengan un excelente día. Buenos días, Miss. Este es mi dominio de tema y empezamos con la pregunta número 1 que dice comunicación efectiva, ¿qué es? Mi respuesta es que la persona busca emitir el mensaje conciso y claro y de forma directa. La importancia de la comunicación efectiva es que los empleados invierten tiempo y energía en entregar líneas claras de comunicación y esto hará que aumenten rápidamente los niveles de confianza. En la pregunta número 2 nos dice cuál es el concepto de la imagen directiva. Mi respuesta es que es la primera impresión de los subordinados, colaboradores y clientes que tenemos en nuestra empresa. Es un fragmento óptico que nosotros como empresa damos a conocer. La pregunta número 3 nos menciona que debemos de decir las formas de conducción, tanto escrita como oral, y en la escrita es lo siguiente. Debe de contener la apertura, el cuerpo y una conclusión. Y en la oral nos dice que debe de contener clasificación de los objetivos y especificar los objetivos estratégicos, analizar la audiencia, seleccionar el material que vamos a utilizar y por último organizar el material para la realización de la misma. En la pregunta número 4 nos dice que mencionemos los tipos de conducción de entrevista y mi respuesta es entrevista de trabajo, entrevista cerrada, entrevista abierta, entrevista de estrés, entrevista por grupos y por último la entrevista estructurada. En la pregunta número 5 nos dice que digamos tres técnicas de entrevista para conducir y mi respuesta es número 1, técnica visual, técnica del silencio y técnica del eco. Y por último, en la pregunta número 6 nos menciona que es una junta y mi respuesta es reunión de personas pertenecientes a un grupo o una sociedad, una institución o alguna comunidad para tratar un asunto que les afecte o les beneficie en sí a todos en general. Y este sería mi dominio del tema. Pregunta número 1. Menciona qué es y la importancia de la comunicación efectiva. Mi respuesta es que la comunicación efectiva es la habilidad de poder transmitir un mensaje de manera clara y precisa para algún emisor.
con la intención de dar ideas o sugerencias de algún tema en específico. Es de vital importancia para la realización de la comunicación. Pregunta número 2. Menciona el concepto de imagen directiva. Mi respuesta es: la imagen directiva es nuestra carta de presentación, es como nosotros queremos presentarnos hacia las demás personas. Dentro de estos conceptos cabe destacar la postura, la risa, los rasgos faciales, la manera de hablar, la educación y la cortesía. Pregunta número 3. Menciona la presentación y conducción. Las presentaciones orales y escritas es una manera de conocer algún tema en específico. Principalmente se basa en 5 pasos, los cuales son: elaborar una buena estructura de ambiente para los colaboradores o los que van a dar la presentación. El paso número 2 es desarrollar una manera de expresión muy accesible y digerible para los que van a escuchar dicha conferencia. El paso número 3 es integrar ideas claras, ideas que puedan ser digeribles por cada miembro de la audiencia. El paso número 4 sería preparar una presentación clara y muy digerible para cada uno de los miembros. Y por último, el paso 5 es dar la presentación con respuestas, es decir, al final de la presentación, si surgen dudas, contestar la respuesta lo más claro posible. El número 4 menciona las formas diferentes de conducción de una entrevista. Mi respuesta es que para establecer una buena relación y una buena atmósfera de conducción de la entrevista hay que tener y establecer una base de fines específicos, es decir, tener una conversación muy fluyente donde se respondan dudas y donde haya un constante intercambio verbal. Pregunta número 5. ¿Qué es una entrevista en el área de recursos humanos? Y menciona 3 técnicas para la entrevista. Mi respuesta para esto es que el área de recursos humanos es uno de los pilares más importantes dentro de una empresa, pues esta es la encargada de contratar personal, tanto externo como interno, y de manejar cada una de las situaciones referentes a su área. Las 3 técnicas que se utilizan son la técnica de observación. La técnica de observación se define principalmente porque define, elige y es donde el observador tiene la presencia de interpretar cada uno de los movimientos o gestos del entrevistado. La técnica número 2 es la técnica de confrontamiento. En esta técnica el entrevistador está atento hacia el entrevistado de todos sus gestos y se da cuenta de las mentiras o de lo que no pudiera ser verdad que se haya dicho durante el proceso de entrevistación. Y la técnica número 3 es la técnica del desagrado. Aquí el entrevistador se da cuenta de la manera de actuar del entrevistado si es que llega a sufrir un rechazo para así poder evaluar mejor la situación. Número 6. Realiza un ejemplo de planeación y conducción de entrevistas. Mi respuesta es: para realizar un buen ambiente de técnica de conducción de una entrevista se tiene que tener en cuenta tanto la atmósfera como la manera en que se va a realizar. Es decir, se necesita tener planificación, un desarrollo, una agenda y todos los medios con los que se va a contar para poder realizar dicha entrevista. Pregunta número 7. Menciona un ejemplo de conducción de entrevista de juntas. Un ejemplo preciso sería las juntas que se tienen en mi trabajo, donde se pone un ambiente, es decir, un lugar situado donde todos ya conocen y es de su agrado, y sobre todo se lleva una agenda, es decir, un día antes o una semana antes se les asigna a todos o se les recuerda que va a haber una junta. De esa manera se tratan diferentes temas, siempre tratando de resolver dudas y haciéndolo lo más digerible. Para esto se pone en cuenta el desarrollo, la manera de interactuar de cada uno de los miembros del equipo directivo. Pregunta número 7. ¿Cómo programar una junta efectiva? Mi respuesta es que para esto principalmente se tiene que tener una agenda. Se prepara la agenda y la junta por escrito. Un paso número 2 sería empiezo y termino la junta, es decir, programar horas de entrada y de salida. Cerrar la reunión es importante, tener una conclusión. Evitar desviaciones, es decir, concentrarnos 100% en lo que vamos a realizar durante la junta. Resumen de los temas tratados, es decir, tener un resumen de todos los temas vistos